Bienvenidos una vez más a este curso de comunicaciones y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del tema cómo estructurar una disertación. Cómo estructurar una disertación. Pero para esto tenemos que tener bien claro el concepto de disertación. ¿Qué entendemos por disertación? La disertación consiste en una exposición oral en la que se desarrolla un tema con la intención de analizar a fondo uno de sus aspectos, exponer un punto de vista e invitar a nuevas reflexiones. Escrito o discurso oral en que se expone una materia determinada de forma detenida y ordenada o sistemática. Entonces vamos a estar hablando en este término de disertación, exponer oralmente un tema de una manera sistemática. Ahora bien, todas las disertaciones deberán responder a las siguientes interrogantes. Como quien dice, después de un discurso, después de una conferencia o una charla. Esto debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? El tema que se desarrolló debe de responder a estas interrogantes. Pero debemos también dejar claro los tipos de disertaciones y dentro de ellos vamos a agarrar algunos ejemplos, porque hay más, lo que pudiera ser la predicación, una conferencia, la charla y también el discurso. Así que surge la pregunta, bueno, si a mí me invitan a dar una disertación, tengo que estar bien seguro que si es una charla o es una predicación. ¿A qué me invitan? ¿A dar un discurso o una conferencia? Porque a veces le dicen a uno, mira, quiero invitarte para que nos des un tema, pero no están especificando que ese tema tiene que ser desarrollado como una predicación, una conferencia, una charla o un discurso. Pero una vez que tenemos bien definido qué tipo de disertación voy a dar, entonces eso me va a ayudar a mí a determinar el tiempo, los recursos, las ayudas que yo debo tener para desarrollar bien el tema. En este caso, vamos a tomar, por ejemplo, la predicación. En cuanto a la predicación, ya entendemos esto que consiste en proclamar el Evangelio, el reino de Dios, la persona del Señor Jesús y su obra. En este caso, la disertación debe ser formal. El tiempo recomendado para una predicación es de 30 minutos, máximo 45. El objetivo es la transformación de las vidas por medio de la exposición de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios va a ser expuesta, el Espíritu Santo será quien toque cada corazón. Pero en la predicación debemos de tomar en cuenta que hay que utilizar un lenguaje sencillo basado en la fe. En las mismas escrituras encontramos nosotros ejemplos en los que el mensaje fue predicado con sencillez y vamos a tomar el caso de nuestro Señor Jesucristo, a quien lo escuchaba el pueblo y lo seguían. No perdamos de vista que la predicación también consiste en proclamar el Evangelio, el reino de Dios, la persona del Señor Jesús y su obra. En ese proceso tenemos la posibilidad de utilizar ayudas audiovisuales, es decir, un proyector o una pantalla grande, un televisor grande. Podemos hacer uso de la tecnología porque en el estilo contemporáneo la mayor parte de iglesias están haciendo uso cada vez más de la tecnología. Sin embargo, no debemos depender totalmente de ella. Siempre tenemos que tener un plan B.
Yo mismo he tenido la experiencia que he preparado una buena, lo que yo considero una buena exposición, pero de un pronto a otro falla algo tecnológicamente hablando. Así es que uno tiene que estar preparado para utilizar, si bien es cierto, los beneficios de la tecnología, como también estar preparado por si alguna situación sucede. El mensaje siempre se va a dar y esperamos que tenga el mismo impacto. Ahora bien, para los predicadores y las predicadoras es de sabios saber usar el tiempo. Si nosotros estamos diciendo que es media hora, ya ahí cuando, dependiendo del tema que se va a exponer, dependiendo de las situaciones en las que se está viviendo, en algunas oportunidades podríamos estar usando 40 minutos máximo. Por eso pongo en rojo ahí para que tratemos de no pasarnos. Ya cuando nos hemos pasado esos 40 minutos, corremos muchos riesgos. La gente se puede aburrir, algunos se pueden cansar, empiezan a salir, entonces es una situación que puede volverse engorrosa. Pero como digo, hay predicadores que pueden usar más de una hora, sus mensajes son bien sistemáticos, importantes, relevantes a las situaciones actuales, dan respuestas concretas, es decir, y se aprovecha el tiempo porque quizás esa persona ya no la vamos a tener en otra oportunidad, así es que se aprovecha de tratar de sacar al máximo el rendimiento, los beneficios, la bendición de tener a esa persona. Pero no siempre debe ser así, así es que la iglesia debe tener más o menos entre 30 a 40 minutos de exposición de esa disertación o predicación. No vaya a suceder como dice Hechos 20, versículo 7, que dice en cuanto a la visita de despedida de Pablo en Troas, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así es que no se va a tratar de que alguien va a extender el discurso hasta la medianoche, como en el caso de Pablo que le sucedió. Pero siempre recordemos que todo dependerá del tema, de la necesidad de extender el tiempo y de las consideraciones hacia el público. A menos que con anticipación todos hayan sido informados con tiempo, que así será. La gente ya estará preparada entonces para ese evento. Entonces, el primer caso en el ejemplo de las disertaciones es la predicación y el segundo es la conferencia. Aquí ya en una conferencia es también formal. La presentación tiene que ser formal y se espera profesionalidad o profesionalismo de parte del exponente. Todos podrían tener el esquema de lo que se va a hablar. Todos podrían estarlo viendo. El tiempo recomendado en una conferencia es 1 hora de duración y el propósito, el objetivo es informar. En los tipos de conferencias se utilizan un lenguaje técnico y usted tendrá la posibilidad de utilizar ayudas audiovisuales. En las conferencias pudiéramos usar esas pantallas grandes o pantallas de televisión y son los recursos que podríamos estar utilizando. Nosotros podríamos cambiar las diapositivas con un control en la mano o alguna persona esperando atrás la señal para dar la siguiente diapositiva. Así es que la conferencia es formal. El tiempo recomendado es 1 hora y podemos hacer uso de audiovisuales. Se espera profesionalidad, conocimiento del tema de parte de los exponentes. A diferencia de la conferencia, tenemos la charla. Es una disertación informal. Esto es totalmente distinto, con una duración entre 30 a 45 minutos. Sin nada de solemnidades ni excesivas preocupaciones formales. Fulano de tal o fulana de tal nos va a dar una charla. No tiene que llegar elegantemente vestido, no tiene que llegar como muy llamativo, sino en forma casual, vistiendo casualmente.
Pero en la charla sabemos muy bien que debemos de usar un lenguaje coloquial. Y cuando hablamos de lenguaje coloquial, estamos hablando de expresiones que son propias de la conversación cotidiana de los hablantes. No necesita ser tan técnico ni elevado. Este es un consejo: si va a dar una charla y va a estar usando PowerPoint o Keynote, cualquiera de esos, tendrá que usar por cada diapositiva 3 minutos. Es decir, si sabemos calcular bien el tiempo, voy a utilizar 3 minutos por cada diapositiva y de esa manera el tema será desarrollado sin ninguna preocupación. Ahora bien, si hemos mencionado estas disertaciones de la predicación, si hemos mencionado también la charla, en este caso tenemos lo que se llama el discurso. Hemos visto también la conferencia, pero ya en el discurso es una disertación más formal y aquí habría que tener mucho cuidado en muchas situaciones. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. El discurso puede tener de duración hasta 3 horas. El objetivo es convencer usando un lenguaje completamente diferente al de la charla. Aquí ya es un lenguaje literario, ya no es tan coloquial. Este discurso es leído y no hay ayuda audiovisual, no hay pantallas, no hay televisores ahí, nada que le ayude. Es una situación bien profesional y en este caso en la fotografía aparece ahí el presidente Obama tomándolo, por ejemplo, dando un discurso sobre lo que ha sucedido en su año como mandatario. Así que volviendo atrás un poquito sobre lo que hemos visto, las disertaciones que hemos tomado, por ejemplo, es la predicación, donde se tiene el tiempo ya entre 30 a 40 minutos, la conferencia que puede durar más o menos 1 hora, la charla entre media hora a 45 minutos más o menos, y el discurso que nos podría ya dar hasta un máximo de 3 horas. Aunque han habido personas que han tenido la capacidad de desarrollar hasta más de 4 horas y manteniendo al público a la expectativa de las cosas que se están diciendo en ese discurso. Así que cuidado de no convertir la predicación a un discurso que dure mucho tiempo, porque corre el riesgo de que la gente comience a salir y eso sería fatal para el predicador y para la misma iglesia. Y cuidado de llegar a un discurso pensando que lo habían invitado para una charla. Hermano que me escucha, hermana que me escucha, usted debe estar bien seguro para lo cual lo están invitando. Debe estar bien seguro del tiempo que va a usar. Ahora bien, cada uno de nosotros, si vamos a exponer, tenemos que tener bien claro cuál va a ser el tema. En algunos lugares dicen tema libre, en otros lugares dicen queremos que nos hables de este tema, que va relacionado a la experiencia y conocimiento del expositor. Es de lo que yo realmente debo hablar. Un tema por conferencia, o un tema por charla, o un tema por predicación. Pero hablar de muchos temas es como disparar así al aire. Tenemos que tener bien claro. Por eso cuando usted lo invitan a algo, tiene que tener bien definido el tema. Si me invitaron a hablar sobre aspectos de matrimonio, no voy a tener que desviarme en asuntos de ferrocarriles, ni qué tipo de locomotora. No, el tema que me invitaron a mí a desarrollar fue sobre matrimonio. Si me invitan a mí sobre misiones, no voy a terminar hablando sobre los lados de la luna y toda esta situación. No, a mí me invitaron a hablar sobre misiones y tengo que tener cuidado de no salirme del tema. Si me invitaron a hablar sobre el caso de los refugiados, sobre el trabajo del ACNUR, sobre el trabajo de la situación en el Medio Oriente con relación a los refugiados, pues ese va a ser el tema que yo voy a desarrollar y no voy a terminar hablando de los juguetes Lego, de otras situaciones que no tienen nada que ver. La elección del tema
implica decidir cuáles son los recursos que voy a usar, qué tipo de bibliografía debo de consultar. Si me invitan a hablar sobre justicia social, bueno, está el periódico, están las revistas, están el internet, hay muchos otros recursos que yo puedo utilizar. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener un tema definido? Bueno, es que me mantiene enfocado. Ya me dieron el tema, ahora debo de enfocarme en ese tema. Porque si yo me enfoco en ese tema, me permite recabar información que va relacionada al tema. Me ayuda a unir las anécdotas, los comentarios que se relacionan entre sí con el tema. Estoy de esta manera ayudándome, voy a desarrollar los tópicos de esa forma, de tal manera que yo puedo buscar en las revistas, en los periódicos, en los videos de YouTube, en cualquier otro, todo lo que me ayude para formar y para desarrollar bien el tema. Cuando yo estoy enfocado, me ayuda en la administración del tiempo, al dividirlo en subtemas. Para este primer subtema me voy a tomar 5 minutos, para el otro quizás unos 10, para el otro quizás unos 15, es decir, yo voy a repartir los subtemas en el tiempo que me queda para el desarrollo total del tema. Así es que me ayuda mucho, ya definí el tema. Bueno, me toca hablar sobre la educación padres a hijos en un mundo contemporáneo, en una ciudad como en este caso de Miami. Tengo que buscar información. Si me toca a mí hablar un poquito sobre las dificultades de la educación y los adolescentes o de los adolescentes en la educación, tengo que tener bien claro, bien definido el tema. Por lo tanto, una vez más, damos una voz de alerta para todos los que son expositores. Por nada del mundo se salga del tema. Mantenga el enfoque de su disertación. Cuidado con los ejemplos. Cuidado con las citas, porque muchas veces una cita, un ejemplo, una anécdota podría traicionarme desviándome hacia otra cosa. Así es que luche siempre por mantenerse enfocado en su tema. Ahora bien, viene un aspecto importante para nosotros. Ya tenemos el tema bien claro, ya yo sé a lo que me invitaron, una conferencia, una predicación, una charla, un discurso, ya tengo todo eso, ya tengo el tema definido. Ahora viene lo que es la estructura. ¿A qué me refiero? El andamiaje, la estructura de lo que yo voy a hablar. A 3 puntos importantes. Esta es la estructura de la disertación. La introducción o exordio, que también vamos a estar hablando así del exordio como introducción, el cuerpo y la conclusión. Ahora bien, el porcentaje que le coloco ahí es el porcentaje que yo voy a estar utilizando para introducir la información. El 10% de toda la exposición lo va a tener la introducción, como el 10% lo va a tener la conclusión. El resto es cómo yo voy a ir desarrollando el tema con los subtemas, con las ayudas, con los ejemplos. Pero no hay que confundir este porcentaje de la estructura de la disertación de introducción, cuerpo y conclusión con lo que es la importancia. Esto es el contenido, el porcentaje del contenido. Ahora viene lo que es el porcentaje de importancia. Y en esto algunos dicen que el 40% de importancia lo tiene el exordio como la conclusión y el 20% el cuerpo de la disertación. Para nosotros consideramos que la introducción podría tener el 30% de importancia y lo mismo la conclusión. Así es que el cuerpo pues va a requerir también atención. Pero si usted descuida la introducción y la conclusión, usted está perdiendo
un alto porcentaje, en este caso, de su disertación, de llamar la atención, de cautivar la atención, de mantener a la audiencia a la expectativa, atentos, completamente atentos, dispuestos a asimilar las enseñanzas que usted va a estar proyectando. Hay que trabajar mucho la introducción, hay que trabajar mucho el cuerpo del mensaje y hay que trabajar también fuertemente la conclusión. Ahora bien, es muy importante para cada uno de nosotros tener en cuenta la introducción y dedicarle el tiempo necesario, es decir, el exordio. Del exordio va a depender mucho va a depender el éxito de todo discurso, de toda charla, de toda ponencia. El exordio tiene por objetivo captar la atención, que es lo que muchas veces yo he llamado el enganche, el captar la atención del auditorio sobre el tema a tratar y de obtener su buena voluntad y benevolencia. Estoy hablando del auditorio. Esta introducción permite al orador justificar por qué está haciendo uso de la palabra, mostrando que el interés del público se une al suyo propio en relación a los tópicos y a los enfoques que van a ser desarrollados. Yo estoy dando el tema y estoy tratando de que también el público se muestre el mismo interés que yo tengo en ese tema, el mismo entusiasmo, la misma alegría, el mismo ánimo que yo tengo para exponerlo. Si yo tengo un buen exordio, si yo tengo una buena introducción, voy a lograr captar la atención de la gente. Muchas personas van a desarrollar ese respeto adicional y simpatía al que está exponiendo. Si desarrollo un buen exordio, una buena introducción, va a traer convencimiento en los oyentes de que el tema está en manos de alguien que ha tenido conocimiento y experiencia en torno a él. Si invitamos a alguien que nos hable sobre los sufrimientos de la guerra en el Medio Oriente, un soldado que viene de allá, ese nos va a hablar con mayor experiencia, con mayor conocimiento, con mayores vivencias que una persona que simplemente ha sido entrenada y que nunca ha ido a ese lugar. Si vamos a invitar a alguien que venga y nos dé una charla sobre la situación de adolescentes embarazadas o una charla sobre situaciones de violencia doméstica, tiene que ser de alguien que ha tenido una conexión directa con esos padecimientos y sufrimientos. Esa persona va a tener más autoridad, va a traer mayor convencimiento porque ha vivido, ha pasado por esas situaciones. Ahora bien, el exordio no debe ser tan largo. Acuérdese que es el 10% de todo la disertación. Debemos de considerar eso, el uso sabio del tiempo. No debe consumir, hay gente que le consume más tiempo que debe de consumirle. Por eso me gusta mucho que en la internet hay ejemplos de expertos en oratoria que ellos también podrían darnos algunos ejemplos de exordios. Escuchemos a esta persona que también tiene muchos ejemplos y he decidido tomar algunos de ellos. Ahora sí quiero dar unos exordios que yo he venido ahí preparando a lo largo de mi vida. Digamos que he estado ahí trabajando. Y he encontrado que puedo clasificar unos tips o exordios que uno ve que pueden suceder, pero quiero darlos específicamente para que ustedes sepan cómo funciona un exordio. Voy a simular que acabo de llegar. Cada exordio duran 10 segundos, 30 segundos. Voy a simular que acabo de llegar y voy a dar el discurso para que más o menos entendamos cómo puede funcionar. Muy buenos días, jóvenes. Es para mí un verdadero gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Ver esas caras de felicidad me alegra muchísimo. Yo quiero hoy hacerles una pregunta. ¿Usted qué pensaría si yo les dijera a ustedes que aquí en el Congreso de la República está cursando un proyecto de ley que va a subir el 35% de las matrículas el próximo año de su universidad?
Yo quisiera decirle, si usted está de acuerdo con eso, ¿usted cree que es justo que ahora me vayan a sacar de mi bolsillo, del bolsillo de su papá, un 35% más? Ah, se nos ha dicho que es para mejorar los salones, pero eso es una responsabilidad del Estado. ¿Usted cree que eso es justo que lo puedan hacer? Primer exordio, comenzar con una pregunta. Una pregunta que directamente relacione con las personas. Bueno, segundo exordio, conectarse con los intereses del público. Muy buenos días, jóvenes, es para mí un verdadero gusto y placer estar aquí con ustedes. Esta mañana les voy a hablar de un tema que les interesa directamente a ustedes. Quiero decirles cómo conseguir un empleo inmediatamente terminen su universidad. Quiero decirles cuál es el secreto para que ustedes entren a trabajar a la Cámara de Representantes. Quiero decirles cómo asegurar su futuro inmediatamente usted obtenga el título de su universidad. ¿Cuál es el secreto? Pues jóvenes, el secreto para conseguir un empleo en la Cámara de Representantes es puntos suspensivos. Segundo, conectarme con los intereses del público. Tercero, el tercer tipo de exordio que se puede usar es comenzar con una cita, son los más conocidos, con una cita brillante o una cita célebre. Entonces, lo que pasa es que hay que saberlo hacer. Hay que hacer, la oratoria es casi un show. Hay que saberlo hacer porque si usted no lo hace, queda mal. Llego de nuevo, ¿no? Me acaban de anunciar y vuelvo a entrar. Muy buenos días, jóvenes. Qué alegría estar aquí con ustedes. Yo ahora que entraba aquí por el pasillo y los veía, se me vino a la mente una frase de Álvaro Gómez Hurtado. Coincidencialmente la tengo acá, no sé por qué llegó. Pero esa frase dice, la juventud puede soportar el presente. Sí, la juventud puede soportar el presente. Pero lo que la juventud no puede soportar, lo que la juventud no puede tolerar, es que no haya futuro. Eso lo dice Álvaro Gómez y yo creo que a eso es lo que venimos a hablar hoy. Hablar del futuro de ustedes. Y acabo. Comienzos sorprendentes. Otro tipo de exordio. Jóvenes, yo estoy muy preocupado porque hace 15 años en nuestro país ocupábamos el tercer lugar en mortalidad infantil. El tercer lugar. En esa época, jóvenes, nuestros niños, los niños de Colombia morían de diarrea, de poliomielitis, de enfermedades por el agua. Pero ¿saben qué? Hoy, de acuerdo con el Consejo Nacional de Paz, mueren 23 niños y niñas cada día. De esos 12 mueren por causas violentas y uno es secuestrado cada 2 días. ¿Y saben qué? Hemos vuelto a los primeros lugares de mortalidad infantil en el planeta entero. ¿Es eso justo? ¿Es eso congruente con lo que debemos hacer? No hemos avanzado, nos hemos estancado. Un comienzo sorprendente es traer cifras extraordinarias que realmente me generen conmoción y choque con lo que veo. La otra parte importante es el cuerpo de la disertación. En este caso puede ser de la predicación, puede ser de la charla que vamos a dar, del tema que vamos a desarrollar. Es necesario conocer el cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo es la estructura ya de la división en temas y subtemas. En este caso, lo que está ahí en pantalla es un pequeño ejemplo. Yo tengo que desarrollar la introducción y el punto 1, punto 2, punto 3 y la conclusión. En este caso he puesto punto 1 y punto 2 nada más como ejemplo. El tema principal va a ser este y lo divido en el primer subtema, en el primer punto clave de ese subtema y la evidencia que apoya al primer punto clave. Es decir, cada subtema va relacionado con el anterior y la suma de esos subtemas me llevan al tema principal. Por eso es necesario mantenerse enfocado. A usted la invitaron a dar un tema, a usted lo invitaron a dar un tema, entonces tiene que hacer una estructura de lo cual usted va a hablar sin salirse del tema.
En un futuro vamos a hablar sobre la homilética, el arte, la ciencia de la predicación, de cómo preparar bosquejos bíblicos. En esta clase no pretendemos hacer eso en este momento. No, en este caso nos hemos concentrado en hablar de diferentes tipos de disertaciones. Así que lo que vemos en forma general, en homilética lo vamos a ver en forma detallada. Cómo preparar un mensaje, cómo preparar un sermón, punto 1, punto 2, punto 3, con su respectiva introducción y conclusión. No es simplemente que nos invitan a dar un tema y nosotros vamos a llegar, voy a ver qué es lo que doy. No, uno tiene que tener una preparación, trabajar en ese tema. No se trata de pararse al frente de un público y hablar lo que uno quiera, no, uno tiene que ir bien preparado, con tiempo suficiente. El saber dividir estos subtemas del tema principal en la estructura es muy importante. ¿Por qué? En este caso, en el caso de los mensajes o predicaciones cristianas, cada subtema usted debe de desarrollarlo, número 1, con las bases bíblicas bien fundamentadas que se relacionen entre sí. No es simplemente voy a meterle este versículo, le voy a meter este por acá y con estos dos lo relleno. No, tengo que tener las bases bíblicas bien fundamentadas. Y una vez que yo tengo el tema a desarrollar, voy a buscar anécdotas que se relacionen al tema. Usted no puede estar hablando, en este caso, de la situación de Abraham al salir de Ur de los Caldeos y de repente comenzar a hablar de situaciones de los caros que están los carros aquí, de la situación que la llanta se le dañó por algún lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces las anécdotas que estamos dando carecen de relación con el tema principal de la fundamentación bíblica. Y ya con eso la persona, podemos decir, está haciendo mal uso del tiempo y la audiencia va a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Parece que se le desconecta la mente de lo que es el tema principal. Los testimonios personales son fundamentales porque nos ayudan a crecer en la fe. Solo que no hay que utilizar el testimonio personal para hacer un monumento al ego. Yo logré, yo hice, yo tuve, obtuve, yo. El yoísmo es muy diferente al verdadero testimonio donde se glorifique a Dios. Es decir, el testimonio personal busca glorificar al Señor, a poner al Señor en alto más que a mí. Y lo otro es que al dividir el tema en subtemas me permite incluir comentarios de otros eruditos con relación al tema. Bueno, esto es lo que también en algún momento Calvino aportó, esto lo aportó también el predicador tal, una vez escuché de este, o leí en el libro de Barclay tal cosa, o en los diccionarios lo otro. Es decir, he logrado recopilar suficiente información para desarrollar el tema con seguridad. He buscado en la bibliografía, he buscado en libros, he buscado en revistas, he buscado en periódicos, he buscado en tantas otras cosas que ahora me toca reunir la información para hacer una estructura que valga la pena ese trabajo. Una vez más, quiero repasar esta parte. La presentación debe de responder a los siguientes interrogantes, como dije anteriormente. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Si el tema es, como repito una vez más, del matrimonio, bueno, ¿qué? ¿Sobre qué voy a hablar? Del matrimonio. ¿A quién voy a mencionar? ¿Al hombre, la mujer, la pareja? ¿Cuándo? En los momentos de conflicto, en los momentos de lucha de la pareja, en la comunicación de la pareja, cómo el llamado al diálogo, el buen trato, dónde, en el hogar, en el trabajo, si es que están juntos trabajando o si hacen algún proyecto unidos, ¿por qué? Por la búsqueda del beneficio de nosotros. Es decir, cualquiera que sea el tema debe responder a esas preguntas.
observe bien estos puntos, tome nota sobre eso, porque es muy, muy importante. Finalmente pasamos a la conclusión. Y en la conclusión vamos a estar nosotros también poniendo atención, así como le dedicamos atención a la introducción, tenemos que dedicarle atención también a la conclusión. ¿Por qué? Esto es importante, porque una buena conclusión busca grabar las ideas importantes en la mente de los oyentes. Si a los hermanos, a las hermanas o al público se le olvidó lo que yo dije desde el principio, esta es la oportunidad para recalcarlo, para hacer énfasis, para que no se les olvide. La conclusión me ayuda a mí, contribuye al reto para los oyentes. ¿Qué haremos después de haber oído esto? Esta es la aplicación. En algunos lugares, después del mensaje, se hace un llamado al cambio de vida, al cambio de conducta. Se hace un llamado a cambiar los valores humanos, a los valores espirituales, los valores morales. Hay un reto. La conclusión en sí debe de tener un reto. Y una buena conclusión ayuda a profundizar sobre los argumentos centrales. Esa conclusión debemos de hacerla con entusiasmo. Sí podemos lograrlo, claro que podemos lograrlo, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, como también podemos usar el entusiasmo, y ese entusiasmo debe de hacerse también moderadamente. En algunos casos, algunos expositores gritan fuertemente y se desvían del tema que deben desarrollar. Su conclusión debe ser en forma con simpatía, seguridad en sí mismo y la vitalidad en cada una de sus palabras. Recuérdese que es llegar al corazón, como decíamos, y no que sea una manipulación. Entonces, en este caso, vamos a ver un pequeño video también sobre la conclusión, y me gustó porque lo expone el pastor Larry Trotter sobre homilética. Y estos consejos son buenos para nosotros. Escuchemos. Consejos para la conclusión. Que concluya. Esto es lo más importante para la conclusión. Es decir, debe llevar el sermón a su fin y no ni un paso más lejos. Si alguien me pregunta, Larry, ¿cuánto tiempo predicas? Por un lado, yo puedo decir como 30 a 40 minutos es mi rango. Por el otro lado, puedo decir, predico hasta terminar. Y ya que termino, me siento. O sea, quiero concluir, quiero terminar. Predico hasta que el tema esté tratado adecuadamente. El texto esté tratado adecuadamente. Y ni un paso más. Porque luego si sigo, pues ya estoy dañando lo que había presentado. Normalmente la conclusión debe ser breve, normalmente. Debe ser real, no artificial, igual, o sea, como mencionamos en la introducción, real, no artificial. Pero al mismo tiempo permite una expresión de emoción elevada. Y a veces la emoción del sermón llega a un clímax en la conclusión. Puede ser. Esto no quiere decir necesariamente la parte más ruidosa, porque un clímax también puede ser muy quieto. Chapo recomienda relatos de interés humano como la forma más efectiva para concluir, para tocar, pero nunca manipular las emociones de la gente. Aquí sí queremos tocar el corazón, pero tenemos que tener mucho cuidado de no manipular. Si el único fin es producir cierta emoción, es una manipulación. Si el fin es llevar la verdad al corazón de la gente, pues es la finalidad correcta. Entonces tenemos que tener cuidado ahí. No debe introducir ideas nuevas o más exposición. Eso es un error común. El predicador empieza su conclusión y luego se le ocurre otro punto que quiere agregar y otra vez empieza. Es mejor señalar la conclusión con cambios de ritmo, tono, volumen
en lugar de decir en conclusión. Finalmente, para concluir, dos cosas. Uno, no es muy artístico y no es muy natural, no hablamos así normalmente. Otra cosa, si tú dices en conclusión y sigues 10, 15 minutos más, vas a tener una congregación enojada, porque ya prometiste algo y no cumpliste. No se trata de manipular, me gustó el énfasis que él hacía, se trata de llegar al corazón de la audiencia. Hay unos pasos interesantes para lo que es el desarrollo de la disertación. Uno es la selección de un tema, ya lo dijimos anteriormente, elegí este tema porque es el tema que más domino. Si usted va a hablar sobre política en determinado marco temático, pues usted se va a dedicar a eso. Si usted va a hablar de algo espiritual, pues también en esa situación. Si usted va a hablar algo de relaciones públicas, relaciones humanas, usted va a elegir el tema más adecuado. Una vez que ya tiene definido el tema, ahora le toca recopilar la información, investigar más sobre ese tema, leer los comentarios, leer los diccionarios, recopilar datos estadísticos, buscar anécdotas que se relacionen a ese tema. Esto es importante, ver la literatura que tengamos a mano, buscar otra más. Es decir, estamos a la cacería de información sobre la cual vamos a clasificarla, cuál es la más adecuada y cuál es la más importante. Y esto es la selección del material. Este material me sirve, no, este se desvía, no, este está muy bueno para el desarrollo del tema. Y así vamos a elegir ese material de apoyo. Voy a meter aquí diapositivas, voy a meter aquí una grabación, voy a meter aquí un video, voy a colocar aquí estos datos para finalmente construir el texto guía del discurso. Siempre debe tener un bosquejo de lo que usted va a decir y en el caso de los discursos hay que desarrollarlo todo y tener en un documento todo lo que va a decir para no salirse ni descuidarse del tema. La pregunta aquí sería, ¿qué apoyos puedo yo tener para el desarrollo del tema? Pues yo lo he dicho ya en varias ocasiones, para los expositores de temas bíblicos, pues lógicamente el principal de todos es la Biblia. Puede acudir a los diccionarios, los periódicos, la Internet, teniendo cuidado siempre cuál es la fuente principal de lo que aparece en Internet. No todo lo que aparece en Internet son datos fidedignos, hay que estar bien seguro de lo que vamos a decir. Los libros también que nos permiten buscar algún tipo de anécdotas, situaciones, historia, biografías. Todas estas situaciones me pueden servir a mí como recurso de apoyo en la definición, en el desarrollo, en la estructura, en la exposición de un tema. Esto es lo que tenemos para compartir con ustedes. Ahora viene lo que ustedes van a compartir para nosotros y es el aporte número 1. En el aporte número 1 usted va a definir qué es disertación. Porque hemos estado hablando de la disertación, entonces usted tiene que definir qué es eso. ¿Cómo se define la disertación? En el aporte número 2 tenemos, diga algunos ejemplos de disertación. Diga algunos ejemplos de disertación. En el aporte número 3, diga qué tiempo es aconsejable para cada una de las disertaciones. ¿Qué tiempo es aconsejable para cada una de las disertaciones? Aporte número 4. Diga por qué es importante una buena introducción y una buena conclusión. Diga por qué es importante una buena introducción y una buena conclusión. Aporte número 5. Mencione algunos pasos para preparar una disertación, o los pasos más importantes podría ser para preparar una disertación. Aporte número 6. ¿A qué interrogantes
deberá responder la disertación? ¿A qué interrogantes deberá responder la disertación? Espero que esta clase les haya sido de gran bendición. Cualquier cosa, sus respuestas siempre deben de ser a hoybiblia@gmail.com.